Acabamos de escuchar esa necesaria droga que es el pop japonés de los 80. Si vos estás escuchando esto en Spotify, además de buscar el mensaje secreto que vamos a dejar en parte de este podcast, anda a la lista de temodrios significativos y escuchá vos también pop japonés de los 80 y otros tantos temoldrios que hacen al universo de Caricias. Hoy las Caricias son enamoradas y en este momento llega una sección que la gente pide. Caricias y la gente siempre lee que pide esta sección. Así que Tomás Rebord, es todo tuyo para estas Caricias enamoradas. Llega Storyboard. Bueno, efectivamente hoy vamos a estar hablando de un storyboard que me tiene muy emocionado y es la historia de César y Cleopatra. Ya que estamos en Caricias enamoradas, vamos a hacer una historia sobre el romance más poderoso de la historia de la humanidad. Epa. Esto es así, sí. Vamos a ir aproximándonos, ¿no?, a cómo se conocieron estas personas, por si no lo sabían o no vieron Asterix y Obelix de pequeños. Pero básicamente César... ¿Dijiste vieron en vez de leyeron? Sí, porque había serie animada también, ¿eh? Sí. Yo soy una generación menos que la tuya, vos sos, ¿qué tenés, tipo 50 y...? 33. Ahí está, bueno, vos era gráfico, como me veía mi viejo, él me dio los cómics. Sí, Yo vi un par de animadas. el gráfico leía Sí. yo, chica. Cuestión. César, que es una de las figuras militares más reivindicadas, incluso en la actualidad, esto es lo loco de la vigencia de su figura, es una persona que arrancó con la familia chocada. Esto es un primer dato para empezar a conocer la psiquis del personaje. Bien. La familia de César había jugado a la política, se posicionó mal en una guerra civil y la quedaron. La comieron por todos lados. Entonces César medio que crece un poco con el karma de decir siempre tenés que colocarte bien en las guerras civiles romanas, al menos, ¿no? El tipo se hace de abajo en legión militar. El chabón arranca como soldado de Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, y es de hecho quien asesina, o sea, no él personalmente, pero sí la legión, la revuelta de Espartaco. ¿Vieron todo el mambo de Espartaco, la revuelta de esclavos? Es un tipo que estuvo cerca de ganar Roma con una revuelta esclava. Bueno, Craso y César más pichi, más soldado, lo revientan a Espartaco. Es loco que cuando ves estas cosas, la mayoría de referencias que después están en Game of Thrones y todo eso, pasaron posta. O sea, cuando revientan a Espartaco, clavan a Espartaco y a todo su ejército en cruces, llegando a Roma en 6.000 crucificados. Una cosa así. De hecho, lo hace Daenerys literalmente en un episodio. Pero digo, todas estas cosas en general sucedieron. El tipo, después de hacer eso, se da una configuración de correlación de fuerzas en Roma, que era la famosa rivalidad Craso-Pompeyo. ¿Sí? Algunos de estos nombres deberían sonar en el universo simbólico del Age of Empires que todos tenemos en la cabeza. Sí. La cuestión es que había una suerte de empate catastrófico de la correlación de fuerzas. Recuerden, Roma ya no era ni una monarquía como fue hace mucho tiempo, ni era tampoco el Imperio Romano. El Imperio Romano es mucho después. Acá estamos full República Romana, o sea, es un esquema medio parlamentario, ¿sí? Con un tipo que hace de algo como presidente, que era el cónsul, y era quien desempataba, pero la gente votaba, ¿viste? El consejo votaba, o sea, tenías que buscar tus equilibrios de rosca. Lilitum Carrión. Sí, vos tenías un empate Craso-Pompeyo que inmovilizaba la república, porque no se votaban las leyes, no podías avanzar en un sentido o en otro, una facción trababa a la otra, era un esquema que no funcionaba. Los palos en la carreta. Exactamente. Acá viene la primer gran rosca de César, la primera en las miles que tuvo en su carrera política, es que el chabón, como dije, venía del bando de Craso, el otro era Pompeyo. Así como Craso tenía mucha guita, Pompeyo era como indiscutiblemente el mejor líder militar romano, ¿sí? César de alguna forma los convence de que para salir del inmovilismo romano lo que les convenía era armar una tríada, un trinomio, en el cual César fuese el moderador de ellos dos. O sea, César... Como lo que hizo Nisman en... Le salió igual. Lo mismo. César los junta a ambos y les dice, escúchenme, yo tengo la forma de salir de esta parálisis gubernamental. A los dos les conviene que la cosa funque. Están trabados, se odian, esto no va ni para adelante ni para atrás. Voy a ser yo, o sea, vótenme a mí y yo les juro que les hago mover la rueda. O sea, rarísimo, ¿viste? Craso, sí, que era suyo, dice, bueno, dale, de una. Vos decís Pompeyo. Va a decir que no. Va a decir que claro. no. ¿Qué hace César para que Pompeyo acepte? Ofrece a su hija
en matrimonio. Recordemos usos y costumbres de otro momento, un poco más garcas, pero No tan distinto. la hija de César se casa con Pompeyo, hace una suerte de unión matrimonial como diciendo, mira, Pompeyo, vos a Craso lo odias, entiendo que sea difícil para vos, pero podés confiar en mí. De hecho, ahí arranca en un momento de prosperidad total. César es nombrado cónsul, empiezan a hacer unas de las ingenierías más poderosas de la historia y entran a hacer pasar las leyes, pero a rolete. Como DNU. Una escribanía, papá. Una escribanía. Del otro lado del mar Mediterráneo estaba pasando otra cosa en Egipto. Ahí tenemos la figura creciente de Cleopatra. Uy. ¿Sí? Cleopatra, ahí tenemos otra dinámica, ¿no? O sea, esto era, imaginen, post reinado de Alejandro. Eran provincias que habían quedado de corte helénica, o sea que tenías una suerte de región que componía Alejandría con Egipto. De hecho, esto no se sabe mucho, pero no es que... Imaginen que Cleopatra fue una de las primeras figuras fuertes de Egipto en hablar egipcio, por ejemplo. Los anteriores hablaban todos griego, eran helenos los gobernantes. Cleopatra estaba en un mambo muy raro porque había muerto el padre y estaba cogobernando con su hermano y también estaban casados. ¿Sí? Otra Ajá. cosa de Qué bueno. usos y costumbres de la época y también evocando a Game of Thrones. Pero la cultura popular ha entronizado a Cleopatra por su hermosura, por su belleza, por tipo, no, qué linda, qué buena que está Cleopatra. Plutarco, un tipo que registró las vidas de esos tiempos, dijo que no era eso lo saliente de Cleopatra. Cleopatra era algo así como una genia. Era un bocho descomunal. Cleopatra sabía 8 idiomas. Cleopatra se ponía en el bolsillo a cualquiera. Cleopatra era como una Master of Rosca. ¿Qué es lo que pasó? Empezó a chocar con su hermano marido. Sí, ok, mambo raro. Por marido. Muy bueno. ¿Cómo es? Marido. Qué bueno, qué suerte que están acá. Básicamente se empiezan a pelear por quién firma y entran también en una guerra civil. Así que, sector Egipto, la cosa se pudre, como también se le empieza a complicar a César arriba en Roma. En un momento, Pompeyo y Craso empiezan a aceitar la rueda y dicen, che, ya tengo un poco de paja de César, ¿qué onda? Ya cumplió su cometido. Le echan flia a César y le dicen, César, escuchame, ¿no te querés ir a ser medio gobernador de las provincias del norte, las que rozan ahí con la Galia? César dice, no. Y le dicen, Hace bueno, frío. mirá, César, insisto. Y lo fueron a César, básicamente. Y ahí el tipo se pone, César, un tipo obstinado, ambicioso, se pone César modo campaña on. Dice, ¿saben qué? Me mandan a mí al norte, voy a hacer la mejor campaña militar de la historia de la humanidad. Efectivamente, César empieza a librar una guerra, la famosa Guerra de las Galias. Las Galias era todo este sector Francia, básicamente, no conquistado, no parte de Roma. Y nunca habían podido conquistarlo porque eran todas tribus salvajes e independientes. Era como al norte del muro en Game of Thrones, básicamente, que eran todos distintos. No Bien, la vi, tipo- no me invoca nada lo que decís. Buenísimo, Lisa. A mí sí. Entonces, el tipo empieza a avanzar tribu por tribu sin autorización del Senado. Esto es importante, el chabón empieza a avanzar. César hace otra cosa formidable, que es que empieza a escribir narrándose a sí mismo en tercera persona. El Diego. Como publicidad. César empieza, o sea... Las Galias. El comentario de César de las guerras de las Galias es un librazo y es tipo, hoy César hizo algo increíble, avanzando sobre los galos. Y era tipo, era Es él. como tu ¿entendés? Twitter. Claro, era mismo modus operandi que el Twitter que hago yo. El tipo mandaba sus proclamas de los comentarios tipo, che, ¿vos sabés lo último de César? Uy, sí, terrible, mirá lo que hizo César. Y era él solo, escribiendo lo que César estaba haciendo. Ahí el chabón empieza a demostrar su genio militar sin precedentes. Efectivamente, después que avanza, hay un líder galo que es Vercingetorix, que logra unificar a los galos como diciendo, loco, la estamos quedando mal. Hay un tremendo enfrentamiento que yo quiero destacar porque es como el decisivo, que es que los galos se atrincheran. César les construye un muro alrededor, onda como para acercarlos, para sitiarlos, pero sobre la nada. O sea, construye el muro con el que los sitia y de repente se entera que vienen refuerzos galos. O sea, ¿se entiende esto? Adentro del Del círculo otro- están los galos, César está afuera Sí. y están viniendo otros. ¿Qué hace César? Construye otro muro No, concéntrico un anillo. afuera de él y se encierra entre dos anillos. Anillo adentro, Vercingetorix. Anillo afuera de César, los que se acercaban. O sea, una locura Pero total. eran muy rápidas las construcciones y muy lentas las... Rapidísimo, lo emplazaba en clave madera a lo Las loco tropas. y locura total de César aparte. Claro. O sea, el tipo tenía un tema, lo vamos a ver, tenía un tema por el timing que es delirante. César gana esa batalla encerrando, o sea, la cosa más antiintuitiva de una batalla del mundo. Que dicen, César, ¿qué hacemos? Vienen refuerzos. Encerrémonos, dice el chabón. ¿Entendés? ¿Qué es lo mismo que le hicimos a los galos estos? Sí, lo mismo. O sea, César full madness. ¿Qué es lo que empieza a pasar?
Del otro lado, Craso, recuerdan, muy millonario, pero quería hacerse de estima militar. Va a una campaña, la queda Craso, muere, era la otra de las patas del tridente. ¿Y qué pasa? Todo en la política son equilibrios y no hay vacíos. Pompeyo toma ese lugar y a César no le cabe una. Nueva Pompeyo. Entonces Pompeyo, que no era ningún boludo, empieza a ver con preocupación a César, porque empezaban a llegar las crónicas de César escritas por él mismo, diciendo, che, ¿cómo la está rompiendo César? ¿Qué onda? ¿Quién escribe esto? Era César, ¿entendés? Alto bloguero. El chabón empieza a decir, bueno, esto está mal lo que hace César, hay que juzgarlo porque avanzó sobre las Galias sin autorización del Senado. Pero César conquistó las Galias, ¿entendés? Era Batman en ese chabón, ¿qué lo vas a juzgar? ¿Qué le dicen? Volvé a Roma que te juzgamos. César dice, júzguenme en ausencia. Porque ¿qué pasa? Cuando vos entrabas a Roma tenías que entrar como ciudadano, tenías que dejar tus tropas afuera de Roma. Ahí se da la famosa escena donde César dice las bolas y entra a Roma comida redonda. con su ejército. ¿Se entiende esto? César dice, voy a ir a Roma, dale, pero voy con toda mi tropa. O sea, no es más ciudadano. Exacto, se da el famoso cruce del Rubicón. Era el límite territorial que era legalmente ingresar a Roma y era cruzar ese río con las tropas, significaba declararle la guerra a Roma. Por eso es la famosa frase cruzar el Rubicón. ¿Se acuerdan Sabela cuando pasamos a la semifinal hace 2 mundiales? El tipo dijo cruzamos el Rubicón. Quedó como metáfora para siempre de cuando se es algo de lo que no hay vuelta atrás. Ahí viene la frase de César de alea iacta est, la suerte está echada. Acá no se discute, mi guerra civil con Pompeyo ya inició, dice César básicamente. Pompeyo no era ningún gil, era el mejor líder militar de Roma. O sea, su única desgracia fue cruzarse con César en el mismo momento, nada más. Es como Cristiano Ronaldo. Exacto. Cristiano Ronaldo. Pompeyo es Cristiano Ronaldo, literal. El tipo dice, la puta, ¿cómo pueden hacer en el mismo momento que este hijo de puta? Y dice, se viene César para Roma, ¿qué hacemos? ¿Combatimos? Pompeyo dice algo que es una astucia total. Pompeyo abandona Roma. Pompeyo dice, no, si yo peleo en Roma, antes muerta que sencilla. César me come acá, o sea, pierdo. Me voy a ir y me repliego en Grecia. A César le llega por Twitter, che, Pompeyo se está yendo de Roma, uno que diría, ocupa Roma, está vacía. César dice, no, si yo ocupo Roma, Pompeyo se guarece en Grecia, junta a todos los ejércitos y me hace mierda. César dice, estando mucho más lejos que Pompeyo de Grecia, dice, hay que ir corriendo y impedir que Pompeyo se vaya hasta Grecia. O sea, vos sos soldado de César y te querías matar, ¿entendés? Al palo todo el tipo, día. vos te querías matar, estabas con César diciendo, César, por favor, déjame descansar. Estamos haciendo un mate, César. Pero es jueves, César, está Caricia. Hay que correr y llegar a Pompeyo. Lo persigue a Pompeyo, no lo agarra. Pompeyo cruza, dicen, bueno, perdimos, César. No, no perdimos nada, crucemos. César construye los propios barcos para cruzar. Qué e ir a denso, buscar. por O sea, favor. insisto, El insoportable peor César. jefe de tu vida. Ahí tienen la famosa batalla de Farsalia, donde César literalmente le gana un ejército 2 veces mayor que el de él, que era el de Pompeyo, pero a fuerza de timing y, déjenme decirlo, mística. La única razón por la cual César le gana a Pompeyo es mística. César venía envalentonado con la guerra de las Galias, los soldados de César tenían fama de inmortales porque le ganaron a los galos. Le tiró la camiseta encima. Le tiró la camiseta encima. Pompeyo era el doble, ¿se entiende? El doble de gente. Y César gana, y ahí es cuando Pompeyo huye ¿a dónde? A Egipto. Oh, snap. Se empiezan a cruzar los puentes y las historias. Este storyboard es increíble. Uf, estoy viajando. Pompeyo habla con el hermano de Cleopatra, recuerden, guerra civil, y le dice, ¿qué hace Papirri? ¿Todo bien? Ptolomeo 13, escuchame, tengo un problema con este chabón que se llama César, es un GD, vos con Egipto tenemos siempre la mejor. Ptolomeo agarra y dice, esto parece una oportunidad para Ptolomeo, y le corta la cabeza a Pompeyo. ¡Ey, pará! Ptolomeo estaba viendo otra peli. Ptolomeo pira, mata a Pompeyo y le manda la cabeza a César. ¿Saben por qué? Porque dice, che, César es un crack, me llegó la guerra de las Mejor Galias. tenerlo de cerca. Me llegó el tweet de César, está buenísimo lo que hace César, quiero que sea mi amigo. Le manda la cabeza y esto a César no le cabe una. César le parece una ofrenda terrible al pueblo romano. O sea, había una cosa de respeto al enemigo, ¿se entiende? Como pandilla de Nueva York, como diciendo, che, loco, está todo bien, Pompeyo es mi enemigo, pero es un romano. ¿Cómo carajo le vas a cortar la cabeza y me vas a mandar una bandeja? Egipcio, ¿qué te pasa? Tal es así que César se une a Cleopatra y revientan a Ptolomeo. Entonces César interviene, le sale tiro por la culata a Ptolomeo, le sale pésima la jugada. Le manda la cabeza de su rival en bandeja y dice, no, yo soy César, no me matás a mis enemigos. Nadie me mata a mis enemigos. Revienta Egipto y efectivamente gana la interna con Cleopatra. Acá viene lo que vendría a ser su cruce.
César y Cleopatra se enamoran en Egipto. Caricias enamoradas. San Valentín. El tipo, Pero esto empieza como una asociación militar, básicamente. una asociación militar, pero se hacen amantes. Ahí en Egipto, César se queda un rato largo en Egipto. Estamos hablando de un tipo que había eliminado a sus rivales, dejó a Marco Antonio, a Mark Anthony, en Roma Marc gobernando. Anthony, Sí, mirá. Marc Anthony, el de Coso, J-Lo. Sí. Lo dejó ahí en Roma y el chabón se queda en Egipto flasheando con Cleopatra. Y tal es así, y quiero insistir en flasheando porque esto no se suele decir. Recuerden, Roma, república, Egipto, monarquía. César, quien le mete el inception de la idea a César de, che, la república es una paja, es Cleopatra. Cleopatra, juntándose con él, amándose, queriéndose, le dice, che, boludo. Después de coger en la cama, tipo, che, qué paja. Después de coger, le dice, qué paja tener Che, que qué consensuar bajón lo de la democracia de con ustedes, ¿no? Es rarísimo. un senado goma. Le dice, Se mira, llama mira, mira, Pichetum. abrí la ventana. Abrí la ventana, mira lo que son esas pirámides, mira, César, mira lo que son. ¿Vos podés hacer esa pirámide? No, unos buenos Clavinson, ¿sabe qué? Le dice, malísimo. Entonces César le toma el gustito a eso y de hecho cuando vuelve, Marc Anthony la había chocado toda, ¿sí? Tema aparte. César dice, esto es un desastre, me nombro dictador por 10 años y pongo la cosa en orden. Déjenme decirles, dictador no es lo mismo que la palabra que se dice hoy, es algo que se prevía en lo que sería la Constitución romana. Era una función Estado que de sitio. Sí, es lo mismo, muy parecido. Es una función que se asumía en un momento de crisis. Claro. El tema es que César lo 10 prolongó años por por ahí 10 es un años. montón. Claro, 10 años de crisis. No, necesito este plazo por ordenar el Eran país. otros tiempos también. ¿Cuál Era es otra el historia. datazo? Cuando ya vuelve César a Roma, ya César full poder, Cleopatra convive con él en Roma. ¿Y saben por qué convive con él? Porque tuvieron un hijo. No. César y Cleopatra tuvieron un hijo, el fabuloso y exótico Cesarión. Hay un pequeño Cesarión, esto es real, hijo de César y Cleopatra. Esto es una locura, no se dice en ningún lado. Imaginen el unlimited power del pequeño Cesarión, que era heredero de los imperios romanos y egipcios. Usen profilaxis siempre. Esto a Roma no le gustó nada, porque encima que venían un tipo que estaba perpetuándose en el poder y decían, ¿dónde va a terminar esto? Para colmo viene con Cleopatra, que era toda una figura ya para Roma, y tiene un pibe. César no tenía descendencia, su hija que se había casado con Pompeyo había muerto dando a luz. O sea, terrible, todo mal. Su única descendencia era este Cesarión. Entonces, ¿Su hija se había casado con Pompeyo también? sí, pero acordate Sí, que era pero parte así de la lo alianza. convenció. Era parte de la alianza en su momento cierto, se lo anterior. regaló, se la regaló. Sí, no claro. le importaba eso. Sí, Entonces. sí. Llévate la nena, capo. Yo quiero un nene, nena, a mí, no sé, como que no me gustan las nenas. A mí lo que me flashea es que el tipo, o sea, existió un ser humano que era capaz de unificar por herencia y por poder político acumulado el futuro imperio romano y Egipto, efectivamente, como después igual se anexa provincialmente, pero con un mantra de mística y gobierno incomparable. Esto pone tan nervioso a la gente allá que, ustedes saben, en Roma lo asesinan a César en el Senado de 23 puñaladas. Hay un momento donde dicen, esto no da para más, lo matan en No una una, traición. no dos, no tres. 23 puñaladas. En ese momento, Cleopatra se da a la fuga mal, se lleva al exótico y pequeño Cesarión, y esta historia termina muy, muy mal. Cesarión no hace un choto, Cesarión es un fiasco. Cesarión, Al Sí, era pijo de- obvio. Sí. Demasiada presión. Cesarión sale Yo soy re- Cesarión, era Ces- un estúpido, es obvio. Cesarión sale re pifiado, tenía toda la expectativa del mundo, el chabón la chocó toda, no podía hacer nada. Como Mauricio. Pobre pibe, igual la pasó pésimo. Ahí entra en una dinámica de guerra civil entre Cleopatra y lo que iba a ser el primer emperador romano después de César, porque déjenme decir algo, a nadie le gustaba el imperio, pero cuando muere César dicen, che, esto es un quilombo, ¿por qué no hacemos un imperio? O sea, efectivamente la postura de César, con César muerto, gana, ¿se entiende? Ahí asume Octavio, que después se renombra Augusto, y entra en una guerra letal con Cleopatra justamente porque lo que más cagazo tenía era del pequeño Cesarión. Cleopatra termina casándose después con Mark Anthony, o sea, terminan siendo pareja con el segundo de César, los persiguen, mueren, se suicidan los dos, y al pequeño Cesarión lo invitan a tener una reunión y lo matan. Es tipo, che, Cesarión, Che, ma, me vení, salió un laburo. vení, te quiero decir algo. ¡Ah! Murió Cesarión, listo. Es tristísimo cómo termina la historia de Cesarión, es como mucha expectativa y no pasó ¿A qué edad muere? absolutamente nada. Terrible, entre rango 14 y 17 años, o sea... Bueno, todo. Sí, Una linda la vida. vivió el chabón, ¿sabe qué es Cesarión? ¿Sabe cómo se la puso? A los 12 dicen que era una fiera. Cuestión, lo llaman a negociar y lo matan. Una cagada, pero fue fruto de la historia de amor más poderosa de la historia de la humanidad, Cayo Julio César y Cleopatra.
Cristian Siminelli, Elisa Sánchez y Tomás Rebord